a los asistentes y a las autoridades que presiden el acto. Y quisiera efectivamente agradecer al Colegio de Químicos por la invitación y a la Facultad de Química de la Universidad de Sevilla por acogernos. Quisiera citar también algunos materiales que me han cedido para esta conferencia de la Asociación de Galoesco, que es una asociación privada que está llevando una gran labor en que no se pierdan los documentos de la Expo, de los años previos a la Expo, su diseño, y de los años de vida de aquellos 6 meses. También quiero mencionar la tesis de la profesora Verges Basáñez, que enfoca una de las cosas que a mí me preocupa mucho, que es cómo vamos a conseguir integrar plenamente el recinto de la Cartuja en la ciudad, y la memoria del Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja, que ya se ha mencionado por la mesa, y bueno, y archivo propio, lógicamente. ¿Por qué llamo a la conferencia La Cartuja no es una isla? Me molesta profundamente que se hable de la isla de la Cartuja, porque es un terreno, digamos, que no ha sido nunca una isla, y que además parece como si diéramos por sentado que se desvincula de la ciudad, que es algo que es exógeno, que está ahí, que no tiene nada que ver con la ciudad, ¿no? Y yo creo que la estrategia de seguir llamándolo una isla, aunque solo sea cambiar el título, ya nos daría algún resultado. No llamarlo, simplemente hablar del recinto de la Expo, pues podría ser, bueno, más cierto, entre otras cosas, y ya por lo menos nos dejaría como deudores, ¿no? Como también se ha comentado en la mesa, de qué podemos hacer para mejorar todavía más el legado de ese acontecimiento. Bien, una de las cosas que me interesa mucho es plantear esta mínima pregunta, es una pregunta retórica. ¿Van ustedes al recinto de la Expo actualmente? Supongo que muchos sí y otros no. Es decir, que, bueno, pero hay como una ensoñación y algunas veces la veo como malintencionada, diría, yo no sé, o como si tuviéramos una especie de pequeño pecado de que tuvimos una Expo y a lo mejor podíamos haber hecho más cosas, no lo sé. Que es que allí no pasa nada, que el recinto de la Expo, bueno, ¿qué pasa en la Expo, no? Ya lo ha dicho también doña Inmaculada, hay 500 y pico empresas y casi 25.000 personas trabajando a diario en aquel recinto. Y no sé si los sevillanos, en este caso me pongo como sevillano, somos plenamente conscientes de la actividad y que hay en el antiguo recinto de la Expo. Pero analizaremos esto un poco en 3 fases, ¿no? Es decir, ¿es difícil la integración del recinto en Sevilla? ¿Puede llegar a ser en algún momento un barrio de la ciudad? Difícil. Difícil porque está al otro lado del río, difícil porque no fue concebido así, sino fue concebido como un recinto aislado, y porque, digamos, la parte de mayor actividad, que es esa que ocupa el Parque Científico y Tecnológico, está detrás de una franja en la que no hay actividad, que es la que vemos desde la orilla de Sevilla. Entonces, cuesta cierto trabajo hacernos esa idea. Bueno, yendo a antes de la Expo, que le voy a dedicar un poco de tiempo a la Expo en sí, poco, y quiero centrarme un poco en lo que podría ser incluso un debate posterior, en el ahora y en el mañana, ¿no? Los terrenos antes de la Expo eran unos terrenos por el meandro del río y eran totalmente inundables. Eran buenos para dedicarse a labor agrícola, pero no tenían un uso urbano, ni era fácil, porque realmente estaban mucho tiempo inundados. Como se ha dicho, los monjes de vez en cuando tenían que salir de las Cartujas y desplazarse al Aljarafe para poder capear las temporadas de inundación. Pero en este grabado que vemos de Sevilla en 1855 del dibujante Alfredo Guesdón, que hizo un álbum de España, Vuelo de Pájaro, estaban hechos con fotografías desde un globo. En este caso el globo está, y luego él hacía el dibujo y lo acuarelaba. Esto está en los jardines del Parque María Luisa. Al principio de los jardines hay un globo estático prisionero y desde allí hacían fotos y tal. Bueno, hay otras muchas ciudades españolas. ¿Qué vemos en esto? Bueno, vemos la ciudad, sus ríos, ¿no? La curva del meandro de San Jerónimo, y una ciudad que está todavía
pues muy presente en las primeras urbanizaciones, en el Paseo de Colón, el Puente Ya, que recordamos los acontecimientos de 1850-55 con la visita de la primera visita de la reina Isabel II a la ciudad, un poco para contrarrestar la presión de la presencia de los duques de Montpensier pretendientes a la corona, y la reina, pues bueno, hizo el puente, hizo el Teatro San Fernando, hicieron la Plaza Nueva, con lo cual de alguna manera dijeron, querían de alguna manera firmar su presencia. Y vemos los terrenos de la Expo, ¿no? Que es todo esto, en la que ya, que se inauguró en 1850, hay unos humitos de chimenea, ¿no? De la fábrica de porcelana y loza, que ya es la primera instalación. La fábrica se instala en 1850. Bueno, cerca de 1850 se hace la creación de la fábrica de Pickman. La familia Pickman son una familia inglesa, como otras que se asentaron en España, y en Jerez también tenían una fábrica, y en Sevilla, después con la desamortización, pues adquieren el monasterio de la Cartuja. Están trabajando durante una serie de años hasta que ya en 1899 se convierte una sociedad familiar en una sociedad por acciones. Este es una acción, justamente la acción de don Guillermo Pickman, ¿no? Pero como anécdota, digamos, a los que trabajamos en la Expo, algunos nos repartieron acciones de estas que son nominales, no tienen valor alguno, pero como recuerdo, pues mira, está bien. Bueno, aquí tenemos cerca de 1970 el recinto de la Expo todavía en producción, perdón, el recinto de la Cartuja en producción, que estaba, digamos, cercado por una pequeña tapia que todavía se conserva afortunadamente, y al fondo, a ver si yo me he perdido aquí, al fondo vemos Plaza de Armas, Chapina, etc. Y en la misma época de los 890, finales del siglo, bueno, nosotros en la ciudad hemos celebrado el 4º aniversario. La Expo fue el 5º aniversario, pero el 4º aniversario se celebró y hubo cabalgatas, hubo celebraciones. El periódico El Imparcial, el Liberal, perdón, hizo una gran campaña con el señor Laguillo, y como resto físico nos queda el monumento al 4º centenario del descubrimiento de América en el Paseo de Catalina Griega. En la evolución de planos que se podría seguir, vemos, por ejemplo, en este, que es de 1918, del Congreso Nacional de Riego, ya Sevilla está queriendo cambiar, y vemos, por ejemplo, ¿no? La ciudad sigue siendo prácticamente la cerca Almohade, con un poco más, aquí San Bernardo y tal, Triana. Al otro lado del río tenemos el monasterio de la Cartuja, con su ya fábrica, lógicamente, y algunas primeras expansiones hacia Levante, hacia lo que será luego Nervión, etc. Aquí tenemos la Plaza de Toros, la Monumental, y lo que falta todavía el trazado de lo que será luego Eduardo Dato, la Unicajal, pero aquí ya sí está el edificio del Matadero. Y aquí vemos, en esta zona, aquí he hecho un poquito una pequeña ampliación aquí, vemos cómo ya el parque está incipiente, la exposición del 29, en el 18 ya estaban las primeras edificaciones que empezaron por la plaza de América y los primeros trazos de lo que sería la Plaza de España. Damos un salto rapidísimo y ya nos centramos en el problema de los terrenos que tenemos. En los años 70 se hacen una serie de actuaciones, digamos, trascendentales en los terrenos de la Cartuja. En primer lugar, se plantea desde el Ministerio de Obras Públicas la idea de hacer una costa, porque el agua y las avenidas giraban por el meandro de San Jerónimo y se expandían contra la Barqueta, lógicamente contra lo que sería San Jerónimo, la Barqueta y todo eso. Entonces, realmente, en un plan hidráulico, la historia de Sevilla también se puede estudiar a partir de las modificaciones del curso del Guadalquivir y de las medidas de defensa de las inundaciones. Bueno, pues en los años 70 se plantea esta costa. Pero hay una cuestión muy importante, que como modo de financiación de esa costa se vinculó un Actur, que es un instrumento urbanístico que permite que los terrenos que han sido, entre comillas, acotados por esa intervención,
tengan un régimen urbanístico fuera del plan general de los planes de urbanismo de la ciudad, de tal manera que desde la proclamación del 25 de noviembre de 1971 los terrenos que hay aquí delimitados en el Actur no dependen urbanísticamente del Ayuntamiento de Sevilla, ni entonces ni ahora. Bueno, ahora un poco más. En el Colegio de Arquitectos, yo estaba entonces en la Comisión de Cultura, una incipiente Comisión de Cultura, con todos muy jóvenes y muy fogosos, pues hicimos una exposición para que, si bien se hiciera la corta, que ya se estaba haciendo, de hecho, no se llenara de bloques los terrenos. Porque un Actur, para que tengan un poco una idea en la cabeza, el otro Actur que hay en Sevilla es Alcosa. En Sevilla había dos Actures planteados, Alcosa y la Cartuja. Alcosa se hizo y la Cartuja no. Pero, de alguna manera, digamos, los terrenos, por una parte, se salvó que no se edificaran, que no se convirtiera un barrio, que curiosamente dice, y no es lo que usted ha dicho que aspiraríamos a que se hiciera un barrio, que bueno, sí, vale, pero un barrio como Alcosa, y me perdone quien le corresponda, no lo veo, ¿verdad? No lo veo en los terrenos de la Cartuja. Pero sin embargo, sí se quedó como una iniciativa colgando, es decir, aquella era una iniciativa redonda, bien planteada, la corta y la urbanización. Se hizo la corta, se cortó la iniciativa de la urbanización y se quedaron los terrenos colgados. Y se quedaron colgados durante una década. Aquí vemos, por ejemplo, que ya se ha hecho la corta, y aquí vemos esta masa que hay aquí en esta foto aérea. Eso no es más que una acumulación de tierra, que era prácticamente como una montaña, de las tierras movidas para poder hacer el canal. Bueno, pues era más barato tirarlas encima del propio terreno que llevárselas más lejos. Bueno, esta era la Sevilla de 1971-75. Vemos una Sevilla, digamos, que prácticamente es la Sevilla del 19, con algunos puentes más, puentes del ferrocarril, un puente de agua y poco más. Y como única innovación, bueno, pues el capón de Chapina, que ya convierte perfectamente la dársena en un fondo de saco, desde el canal de Alfonso XIII, perdón, y este curso de agua que está vivo por aquí, y lo que sería la costa, en este caso. En el año 84, estamos hablando ya del 71-75, saltamos al 84, ya empieza a haber movimientos de que pudiera ver de Sevilla una exposición universal. Fundamentalmente se comienza con la idea de la conmemoración del quinto centenario del descubrimiento de América. Quinto centenario del descubrimiento de América, al que también se apunta Chicago, la ciudad de Chicago, que había celebrado el cuarto centenario y muy abundantemente. De hecho, hizo una exposición en 1894 que transformó parte de la ciudad de Chicago. Durante un tiempo, desde 1984 hasta 1986, por ahí aproximadamente, la exposición universal del 92 iba a ser compartida con dos sedes, entre Chicago y Sevilla. Pero luego Chicago se retira de la carrera y nos deja solos, y bueno, eso significa varias cosas que ahora explicaré. Pero ya la Junta, digamos, la autoridad, ya empieza a darse cuenta que esos terrenos tienen la potencialidad de poder albergar una expo. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen un régimen urbanístico fuera de la ciudad. Es decir, la ciudad no va a intervenir sobre ello. Se puede diseñar por una autoridad gubernativa, una autoridad estatal, ¿vale? Tienen capacidad, están un poquito aislados de la ciudad, con lo cual, bueno, pues es fácil de controlar lo que aquí se puede hacer. Esto tiene unas 300 y pico hectáreas, ¿verdad? Antes tenía 1000, hasta aquí y tal, pero vamos, este recinto que ya queda acotado en este plano, que fue dirigido por el arquitecto Gonzalo Tierra y Casén para la Junta, encargado por la Junta, estos ya son unos 300 y pico hectáreas, que es más o menos los 300 y pico hectáreas que tiene el casco de Sevilla. Bueno, esto era un terreno muy abundante para la expo que se tenía pensada. Luego ya sabemos que casi la hemos ocupado todo. En el 86 se hace el concurso de la expo.
un concurso internacional en el que concurren muchísimas soluciones. Y curiosamente se distinguen dos soluciones, una la del arquitecto William Bath, que es un arquitecto argentino-norteamericano, y la propuesta de Fernández Ordóñez, el ingeniero Fernández Ordóñez, y de los arquitectos madrileños Pérez Pita y Jerónimo Junquera, que se les da un premio, pero luego no se hace ninguna de las dos, ¿sí? Pero sí se toma ideas de uno y ideas de otro. ¿Cuál es la idea de William Bath? La idea de William Bath, como veis, era crear una serie de lagos, dejando entrar agua con unas esclusitas y tal, desde el río, de tal manera que fuera el recinto todo de la Expo un parque, unas edificaciones lacustres, de tal manera que aquellas que pudieran continuar y aquellas que fueran efímeras no desvirtuaran el paisaje controlado desde el principio, que era un espacio lacustre, ¿no? Bueno, pensando en que muchas exposiciones universales, su gran tragedia, y hay todas las que queráis para estudiarlas, es su desarrollo posterior. Algunas han tenido éxito y otras no. Bueno, esta solución de William Bath daba la solución. Pues bueno, no hace falta, es un parque con agua y ya está. Si no somos capaces de hacer ninguna otra cosa, ya está hecho. Bueno, y aportaba una idea interesante, que era, por un lado, crear lagos artificiales, conectar con la lámina de agua del río, y aquí abajo, si veis, el monasterio de la Cartuja, este polígono irregular, que es justamente la geometría de la tapia murallita que acota el monasterio, cosa que veremos luego cómo se ha mantenido. Sin embargo, en el proyecto de Fernández Ordóñez, Pita y Junquera, la Cartuja se rompía todo el borde, se dejaba un conjunto de edificios y desaparecían los huertos de la Cartuja. Pero en la solución de Fernández Ordóñez había varios mensajes que sí han mantenido. Primero, el recinto iba a ser ordenado en retículas, como un recinto para luego ser fácil de reutilizar. Segundo, había una serie de líneas de comunicación, como luego ha sido, por ejemplo, el puente del Alamillo, el viaducto del Alamillo, que aquí ya estaba empezando a ser trazado, un puente en La Barqueta, que ya hemos visto también, que se ha mantenido, y se creaba un colchón de verde, huertos y jardín, un jardín-parque controlado sobre la orilla del río. De tal manera que en el mensaje original del diseño de la Expo no hay ninguna voluntad de integrar la Expo en la ciudad. Es decir, hay convertirlo en un parque con unos lagos y en otro lado, aunque se ordene como una especie de recinto, poner en medio un parque. Bueno, este es el dossier que se manda al BIE, que es un dossier, digamos, decorado, un bonito. Aquí ya empiezan a aparecer cosas. ¿Con qué? Dice, pues de repente hay una ordenación que se le encarga al arquitecto José Carnolazo, un arquitecto muy notable, de trayectoria en España, y empiezan a aparecer algunas cosas. Por ejemplo, un recinto al estilo de Fernández Ordóñez, ¿verdad? Con calles y retículas donde van a ir una serie de pabellones. ¿Vale? Los puentes. Y luego un canal que va a unir la dársena del río o el río y un lago interior con un curso de agua que va a llegar hasta aquí. Es decir, y el borde, sobre todo el borde de aquí, que luego se ocuparía con lo que llamaron, y siguen llamándose jardines del Guadalquivir, de tal manera que parte de las cosas de un proyecto, parte de las cosas de otro proyecto dieron lugar. He traído, como persona de la arquitectura teatral, he traído la maqueta de la propuesta del Teatro Ópera de la Expo del arquitecto Eleuterio Población. Yo fui vocal de ese concurso por el Colegio de Arquitectos y en la Expo se iba a hacer un teatro de la ópera y hubo un concurso y estudiamos 10 propuestas y este señor, que es un buen arquitecto ya fallecido, Eleuterio Población, ganó, que era un teatro de la ópera con todas las de la ley, con una torre de telar inmensa y con todas las modernidades y perfecto. Iba a ir justamente aquí, es decir, iba a ir pues donde está la Torre Peli, para que nos tengamos un poco la idea, es decir, muy cerquita de Sevilla. Pero en un momento dado, pensando en la post-expo, pues nos entró un poquito de miedo.
Quiero decir, las autoridades ya, la Diputación Provincial estaba planteando un auditorio de música en la Maestranza, que se construyó, y entonces se llegó al acuerdo de que si la Expo ponía X cantidad de dinero, el auditorio de música de la Maestranza se podía transformar en Teatro de la Ópera, y de los 3.000 que iba a costar el Teatro de la Ópera de la Expo, pues se ahorraban 2.000. Bueno, y nos quedamos con un buen teatro, nos quedamos sin auditorio de música, con un buen teatro de ópera que luego ha habido que mejorar, y sin el gran teatro de ópera que hoy podríamos tener. Pero bueno, eso es como anécdota. En 1988 se inician las obras y estamos hablando a toda velocidad. Quiero decir, 1988 es nada, son 4 años a la inauguración. Y esa premura también forma parte del problema de que el post-expo no formó parte de las prioridades del pre-expo, porque no daba tiempo a pensar más cosas, ¿vale? Bueno, entonces Jacinto Pellón es nombrado como comisario ejecutivo y se le ocurre una cosa propia de su idiosincrasia, a la cual, digamos, le tenemos muchas cosas que agradecer. Era un hombre de acción. Y entonces lo primero que hizo fue que todas las personas que teníamos o que trabajábamos para la Expo, montó unas caracolas, es decir, unas oficinas provisionales donde aún sigue la gerencia de urbanismo, de tal manera que no se trabajaba desde unas oficinas administrativas o técnicas fuera, no, trabajábamos en el Tajo, ¿vale? Y no solo trabajábamos en el Tajo, sino que nos arruinaba la vida, porque puso en las entradas donde se podía entrar con coches en el recinto un marcador de cuenta atrás, ¿no? Y el marcador de cuenta atrás estaba en días, es decir, quedan 1.200 días, quedan 1.100 días, no años ni meses, que parece que es mucho, no, sino días. De tal manera, un mensaje claro: el día de hoy hay que aprovecharlo. Y el canguelo que entra cuando ya ves que solo hay 3 cifras, que solo hay 850 días, 300 y pico días y tal, bueno, entra una cosa que de verdad no se lo desea a nadie. Pero bueno, fueron épocas muy interesantes, pero muy intensas. Digamos, estábamos trabajando en Viernes Santo por la mañana. Se inauguraba el domingo de resurrección y estábamos el Viernes Santo por la mañana allí. O sea que... Bueno, estábamos en el 92, pero en el 89, una de las cosas que había una división de espectáculos que dirigía nuestro malogrado amigo Chus Cantero, que, bueno, pues fueron conscientes de que uno de los éxitos de una expo depende de que la ciudad anfitriona le tenga apego. Se hicieron unos números comerciales y se dieron cuenta que el 60% del público de una expo es el público local. De tal manera que si los sevillanos no estaban interesados en la expo, pues no iba a funcionar demasiado bien. Si recordáis, o los que lo recordáis, muchas campañas en hemerotecas están, ¿no? Hubo muchas dudas, muchas dudas. Algunas veces al Teatro de la Maestranza le llamaron la Vía Express, tal, que porque había que hacer un pabellón de Sevilla, que Sevilla era el mejor pabellón, que porque no se hacía la expo en el casco histórico. Bueno, menos mal que teníamos al frente a Jacinto para bien y para mal, porque desde luego metió la directa. Pero su división de espectáculo y de marketing le convenció de que había que hacer algo, y se pensó en una fiesta, algo que en este caso le dijeron: bueno, la presentación de la mascota, el famoso curro, vamos a hacer una fiesta de presentación de la mascota. Y entonces nos reunimos unos cuantos, a mí me llamaron y yo presenté un guión, escogieron el guión mío, como pasaba en todo de la expo, nunca al 100%, el guión al 80%, más una cosa que se metió por aquí, más otra que se metió por allí, porque había muchas personas para opinar, y entonces hicimos lo que fue la fiesta de inauguración de la expo 3 años antes, justamente 3 años. Y entonces, bueno, pues la propuesta mía era muy simple, era vincular la expo del 29 a la expo del 92 y celebrar la fiesta en la Plaza de España, de tal manera que era un lugar reconocible para el sevillano, y decirle: si ustedes aún mantienen en la memoria la exposición del 29, que incluso algunos de nosotros no estuvimos, pero sí nuestros padres nos han hablado de ella y tal, pues el 92 va a ser eso y mucho más, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hicimos. Entonces llenamos la Plaza de España de chismes,
sonido, luces, metimos tuberías de fuentes espectaculares dentro de la ría, etcétera, llenamos de focos todo aquello, y luego la inauguración, digamos, el primer acto de aquel espectáculo era un recuerdo a todas las exposiciones universales, Londres, tal. Y bueno, aquí he traído una foto de cómo se proyectó en 1929 Sevilla. Bueno, como otra anécdota diré que algunos de los focos que utilizamos en 1989, cuando diseñamos el espectáculo, no existían. Es decir, la tecnología iba avanzando afortunadamente rápido. Un foco con la potencia para poder quemar el ladrillo y que diera blanco al principio del año 87 no existía. En el año 89 lo pudimos utilizar. Bueno, hicimos cosas, láser, fuentes que se unían con la música, proyecciones, fuegos artificiales, iluminamos y tal. Y luego al final hicimos una cosa que funcionó bastante bien, que fuimos capaces y nos dio, al final hubo momentos de miedo de nosotros mismos, de éxito, porque 100.000 personas de pie en la Plaza de España, pues tenía la cosa, ¿no? Y bueno, se hizo esa especie con unas diapositivas de cristal, de vidrio, de 30 por 30, etcétera. Se proyectó un dibujo de la Plaza de España sobre la Plaza de España, con lo cual tenía esa especie de imagen, la Plaza de España, esa especie de imagen irreal, ¿no? Pero que funcionó muy bien y cumplió su objetivo. A ver, aquí. Bueno, ya llegamos a la Expo. Ya estamos en 1992, ya 20 de abril, ya la hemos inaugurado. No me voy a meter en el día de la inauguración, qué pasó, ni nada de eso. Voy al recinto, ¿no? Y vemos una Expo que era un recinto y perfectamente organizado, pero en el que veis, bueno, pues algunas de las trazas de los concursos que hemos visto antes, ¿no? Por ejemplo, el viaducto del Arenillo, las bancadas de aparcamiento en la parte de atrás, el recinto de retículas de los pabellones, el polígono irregular del monasterio, respetando prácticamente la idea de Emilio Bass de que fuera una especie de isla, ¿no? El canal y el lago. La idea, no podemos olvidar que estábamos justo en la primera década del Estado de las Autonomías, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que se plantea es que por qué alrededor del lago no se plantean aquí en el centro, digamos, el pabellón de España y en el borde los pabellones de las autonomías. Bueno, eso tenía cierto fundamento, lo habíamos visto en el centro de espectáculos de Epcot en Orlando, en Florida, pues ya hay un lago de naciones, ¿no? Y bueno, funcionaba bien. Bueno, total, que efectivamente se hizo, aquí se puso el parque, con lo cual, sin embargo, veis, el hotel, el Teatro Central. ¿Por qué se llama Teatro Central? Porque lo pagó el Banco Central, que entonces existía, pero luego se quedó el nombre, luego el Central desapareció, ahora es Santander, no sé cuánto te trata. Después, aquí estaba Andalucía de los Niños, quiere decir, el borde no estaba con densidad de ocupación, la orilla, el jardín, el pabellón del futuro, el auditorio, que se le quitaron el Teatro de la Expo, luego le dieron, afortunadamente para él, el diseño del auditorio, etc. Quiero decir que la molla de la exposición no estaba cerca de la ciudad. Y desde el punto de vista de operativa, para la sociedad estatal, era muy interesante que fuera un recinto con puertas y vallado, de tal manera que se pudiera controlar el aforo, la asistencia, las medidas de seguridad, limpieza y de todo tipo. Y ese mensaje, vuelve otra vez a estar en el ADN de estos terrenos, es decir, es un recinto cerrado, con puertas y vigilado. Hicimos una gran exposición universal, no hay que tener ningún complejo al respecto. De hecho, no se han hecho muchas después.
Viena y Budapest le encargaron una y renunció también. Ya solamente se están haciendo en Oriente Medio con petrodólares y en China. O sea que realmente, bueno, pues el recinto, la exposición en aquel momento, y yo creo que sigue siendo así, que fue la mayor exposición universal que se hizo en una ciudad de tamaño medio como Sevilla. Es decir, Sevilla tenía entonces pues, poco más los 700.000 habitantes que tenemos ahora. Fue una experiencia única para mí, desde luego, que consagré 2 años y medio de mi vida a este edificio, ¿no? Al pabellón de Andalucía. Bueno, el pabellón de Andalucía fue fruto de un concurso que respondía al lema tradición y cambio. Bueno, entonces la imagen, digamos, más representativa pues es esta de aquí, ¿no? Que estaba orientada al lago. Curiosamente estaba diseñada para que se viera desde el lago y desde el pabellón de España, ¿no? La panorámica general. Hoy en día, digamos, le estamos dando a la ciudad la trasera del pabellón, pero bueno, eso ya es otra historia. Y bueno, yo planteé una idea de una macla entre un volumen rectangular de mármol blanco de Macael que representaba un poco la tradición, después la cultura elaborada con piedra granadina y después una torre inclinada que me parecía que podía marcar muy bien esa tensión dinámica, es decir, esa forma inclinada pues creaba una tensión dinámica que podíamos llamar el futuro, y el futuro además estaba vinculado a nuestra tradición más antigua. Estaba revestida de cerámica, pero de una cerámica especial, lógicamente, como correspondía al 92. Son unas piezas de grés de alta temperatura, pues de 45 por 45, etc. Fue un alarde técnico de los ceramistas el poder elaborar. En aquel momento había toda clase de anécdotas que os puedo contar. Hacían entrevistas en la radio y te decían: ¿ese torre torcida que ha hecho usted? No, me dicen, no está torcida, está inclinada, que no es lo mismo, ¿no? Y entonces decía, ¿pero cómo es? Digo, pues mire usted, es muy sencillo. Usted coge un paquete de galletas, ¿no? y desplaza 1 milímetro cada galleta hacia la izquierda de la de abajo, ¿no? Pues así, usted entra y lo que se va encontrando son suelos planos, son suelos planos que están dentro de ese cilindro. Bueno, una de las razones que yo creo personalmente por las que ganó mi propuesta es porque incluí cómo se podía utilizar el edificio cuando terminara la ESPO. Y de hecho, en la construcción estaban incluidas las ventanas, que luego, ahora vemos, por ejemplo, que en el pabellón de RTVA hay una serie de ventanas. Esas ventanas no hubo que tirar nada, simplemente hubo que quitar piezas de mármol y aparecían las ventanas que ya estaban hechas. Bueno, bien, aquí hay otras imágenes. Podríamos hablar mucho, pero me parece que no es el objeto esencial de la charla. ¿El recinto de la ESPO quiere ser un barrio? Pues sí, pero no. Es decir, lo tiene complicado. ¿Qué cosas estamos haciendo para que sea un barrio, aunque sea un barrio con ciertas características? Bueno, de hecho lo hemos puesto un distrito postal, es el 41012, pero bueno, por allí no será el 92, pero bueno, ahí poco más, ¿eh? Aquí ya vemos que la ciudad, bueno, pues sigue, el casco sigue siendo una estructura apretada y tal. Luego ya vemos que la Cartuja, quitamos el tapón de Chapina, ¿eh? Pero hicimos otro tapón aquí, y la ESPO sigue aquí. Aquí tenemos los terrenos de Tablada, que están a disposición de la ciudad. Yo creo que hay que pensarse muy bien lo que se puede hacer y dejar de hacer. Aquí tenemos los terrenos de la feria, etcétera. Bueno, no sé si ya haciendo a las 9. ¿Media hora? ¿Nos queda media hora? Nos queda media hora, vale, estupendo. Bueno, en 2004 nos postulamos como ciudad olímpica, no sé si os acordáis. Bueno, entonces, una de las cosas que se hizo fue decir, bueno, pues, ¿por qué no utilizamos el recinto de la ESPO, que tiene accesibilidad, tiene tal, está controlado además, que una de las cosas que tiene que tener un recinto olímpico es que esté controlado en sus accesos y tal? Bueno, y este fue el diseño, es decir, se planteó que toda la ESPO se mantenía prácticamente, no estaba Isla Mágica, se planteó que la ESPO seguía con sus pabellones, etcétera, y en esta zona, junto con otras zonas de la ciudad, se planteó un recinto olímpico.
¿no? Aquí se ve en el muelle, un muelle de Malandro, etc. Bueno, esto no salió, pero bueno, me parece importante que sigamos dándole vuelta todo lo que hemos hecho sobre estos terrenos. El estado actual de los pabellones y sus parcelas. Lo que está en rojo oscuro son recintos de la Expo que siguen estando allí. Es decir, ¿se han utilizado todos los pabellones de la Expo? No. ¿Se han utilizado muchos? Sí. Pero hay muchas zonas naranja y amarilla que se han renovado continuamente. Y esas parcelas de renovación pues, han permitido también la flexibilidad que el parque tecnológico pues puede haber vendido, digamos, la sociedad administradora de los terrenos haya podido vender parcelas y hay la mezcla de edificios de nueva planta con edificios pabellones reutilizados. En la memoria del Parque Científico y Tecnológico, en la memoria 2020, se puede leer esto, ¿no? Dice, el PCT Cartuja ocupa un amplio recinto diseñado en origen para la exposición universal Expo 92. Este terreno ocupa más de 2 millones de metros cuadrados con un espacio vallado que alcanza los 500.000 metros cuadrados y una ocupación de 403.000 metros cuadrados. Bien, el parque se sitúa al noroeste de la ciudad de Sevilla, a menos de 3 kilómetros del centro. Bueno, esto es para mayor abundamiento, es decir, el recinto está vallado y sigue vallado, lo cual para un recinto tipo polígono científico industrial tal, pues es una ventaja. Hay personas que dicen, oye, yo no quiero que mi oficina quede abierta. ¿Qué podría haber sido? Hubo un debate en su momento si debía ser un campus universitario de principio a fin, ¿vale? Con residencias universitarias y las nuevas facultades. Podría haber sido, pero no fue. ¿Podría haber sido vivienda? Pues la verdad es que no gustó en la ciudad que fuera vivienda y se prohibió. En el plan general vigente no está autorizado construir viviendas en el recinto. ¿Es fácil que convertir los terrenos de la Expo en una buena conexión con la ciudad sin que haya vivienda? Es decir, sin que no se cierre aquello a las 8:30 de la tarde. Pues difícil. ¿Hay suficiente servicio como para que aquello pueda ser un espacio de vivienda? Al día de hoy no. Con lo cual, bueno, pues vemos luces y sombras en todo ese fenómeno. Otro aspecto, esto ya lo hemos visto, bueno, el negocio, quiere decir que allí hay una cifra de negocio de 3.000 millones años. El plan general vigente del 2006, que ya lleva 16 años, que ya tendríamos que estar haciendo otro, detecta el problema y propone que junto con todos los puentes y pasarelas que construyó la Expo, que fueron muchos, se hicieran algunos más. Uno aquí, que iría desde lo que es el centro comercial de Torre Peli al frente, donde está la estación de autobuses. Esta es la pasarela Cartuja, que sí existe. Otra pasarela más aquí, de peatones. Este es el puente de la Barqueta, que sí existe. Otra pasarela más desde el hotel hasta calle Torneo. Otra pasarela hacia San Jerónimo y un puente en la zona final de San Jerónimo. Ninguno de esos elementos se ha construido desde 2006 al día de hoy. Con lo cual, pues las conexiones pues siguen igual. Con lo cual, no tenemos mucha confianza en que al ritmo que van nuestras infraestructuras esto sea un camino. Pero en fin, ahí está. Esto está vigente. Basándose en el planeamiento vigente, se puede determinar que se haga una pasarela de estas. Comunicaciones. Bueno, el metro estaba muy bien diseñado y está en el plan general. El metro tiene 4 líneas, como ustedes saben. Tiene la línea 1, que es este-oeste, que es uno de los problemas de interconexión de la ciudad. El este y el oeste no están bien conectados. Y tenía la línea 2, que era otra este-oeste, pero más arriba, pasando por el centro del casco histórico. Una norte-sur, que es la que parece que se va a hacer, que es la 3, que siempre hemos estado mejor conectados, norte-sur, sur-norte, porque al fin y al cabo es el valle del río. Y una cuarta, que era una circular, que iba cortando todas y que tenía 3 paradas en el recinto de la Cartuja. Cosa absolutamente capital. Es decir,
Si no se pueden hacer puentes y no hay una línea de metro que llegue allí, pues bueno, eso está aquí, está en la Villita, en la 4, Bueno, hay estudios ahora mismo que nos permiten, pero ya eso sería otra conferencia, aprovechar las líneas de cercanía, etcétera, todo aquello. Pero la realidad es que esto se ha estudiado cómo había que hacerlo en el plan Estado. Está, de hecho, porque la línea 4 no está negada. Sin embargo, la tensión de crecimiento histórico de la ciudad, como siempre ha sido aguas abajo. Una ciudad con río crece aguas abajo. Es decir, una ciudad lo que hace normalmente es los usos industriales y de aprovechamiento los sitúa en el río y cuando pasa un tiempo los desplaza aguas abajo porque son los más, entre comillas, contaminantes, teniendo la palabra contaminante en cualquiera de sus aspectos, y las instalaciones que va dejando el puerto primitivo se van utilizando. Y así vemos desde la zona del Muelle de la Sal al Muelle de Nueva York, del Muelle de Nueva York a Delicia, de Delicia a la Corta del Centenario, etcétera, etcétera. Entonces ahora tenemos 3 grandes proyectos que continúan en eso y que han hecho en esa lógica, que es el Parque Comercial Lago, que está en el sur, los cuarteles generales de Abengoa que se van a convertir, Dios mediante, en Ciudad de la Justicia, sur, ¿no? Y el barrio Isla Natura, que tiene nombre de balneario nudista, pero bueno, de Metro Bacesa, que también va en esa misma dirección, con lo cual el peso específico de la actividad o existente o proyectada hacia el sur es evidente que la ciudad va a seguir caminando hacia allá y no hacia el norte, aguas arriba, cuál sería el recinto de la Expo. Pero bueno, eso lo digo porque hay cosas que son tendencias naturales que están ahí. Y para terminar, quisiera comentar nuevos contenidos en Cartuja. Pues sí, tenemos la puesta en marcha del hospital que ya estaba construido, que por fin se abre, la adjudicación del proyecto del nuevo centro de investigación de la Unión Europea, que va justamente al lado de la parcela que hay libre, donde estaba el pabellón de los descubrimientos que se quemó. Aquí este sería el pabellón de la navegación, aquí va la gran parcela de ese edificio, y hace unos días venían noticias de que la Universidad de Sevilla ya tenía también previsto nuevos centros de investigación aeronáutico, agroalimentario y de otras tecnologías a situar allí. No hemos hablado, en esta casa pues, puede ser ocioso, pero por si acaso, ¿no?, de las facultades, los centros docentes de alto nivel, la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etcétera, etcétera. Es decir, que el recinto está dotado de esas capacidades. Para terminar, ¿no?, ¿la Cartuja mira al sur como la ciudad? Pues yo creo que sí, que en algún sentido sí. El centro comercial, la torre, el CaixaForum, el Parque Magallanes, etcétera, nos están demostrando que es más fácil ocupar hacia el sur de la Cartuja que hacia el norte. Es decir, que estamos dando mayor rendimiento y viabilidad a proyectos que están hacia acá. En esta parcela es donde va el Centro de Investigaciones de la Unión Europea. Entonces yo creo que faltan comunicaciones, faltan puentes y yo creo que falta también el conocerlo mejor, el que por parte de los sevillanos tengamos una conciencia clara, porque lo que sí os digo, yo he visitado muchas expos españolas después de la expo y he visto conferencias de presentación, por ejemplo en la expo de Zaragoza, del alcalde que había sido ministro de Justicia, diciendo que no queremos que en la expo de Zaragoza pase como en la de Sevilla, ¿no?, que está todo baldío y tal. Y yo digo, ¿cómo es posible que se digan estas cosas? Bueno, sí es posible. Es decir, se dicen y ya está, y no pasa nada. Bueno, pues yo lo pongo a su disposición por si alguien quiere alguna aclaración más, y como estamos poquitos, bueno, podemos hacerlo creo que con facilidad. Muchas gracias.